Buenas noches a todos. En nombre de BII Dominicana, Herman Miller y Revista Arquitecto, le damos la bienvenida a nuestro webinar de esta noche, Experiencias memorables en ambientes no tradicionales, tendencias del mercado para Latinoamérica y el Caribe. Queremos agradecer a todos ustedes, nuestros participantes esta noche. Sin ustedes esto no fuera posible. A nuestros panelistas y a Herman Miller, que ha sido tan gentil de brindarnos estos panelistas experimentados, y a nuestra contraparte local, Ramón Emilio, quienes nos darán mucha información valiosa sobre lo que ha sucedido en los ambientes de trabajo luego de esta pandemia. Quiero dar la palabra a la editora de Revista Arquitecto, Carmen Ortega, quien se encargará de presentar a nuestros panelistas de la noche de hoy. Pues sí, como decía Rafael, pues los tiempos han cambiado, nuestro estilo de vida cotidiano cambia constantemente y la forma en que vivimos, en que viajamos, en que trabajamos e interactuamos en general con los espacios también se ha hecho eco de ese cambio. Los espacios de trabajo han tenido un cambio profundo. Cada vez los entornos fuera de la oficina son más variados y su uso es más frecuente. La frase "voy al trabajo", que muchos oímos a nuestros padres, ha desaparecido prácticamente. El trabajo ya no es un lugar o es un espacio físico, sino es una actividad que requiere espacios muy distintos a los que llevamos diseñando desde hace décadas. Y en la misma medida, pues requieren más imaginación para hacerlas realmente eficaces y atractivos. El énfasis, pues, de este conversatorio estará en la necesidad de encarar el diseño por y para los usuarios, es decir, la experiencia de usuario como esencia de los diseñadores, no solamente de ambientes, sino también de productos. ¿Cuáles son las alternativas para los entornos fuera de la oficina? ¿Cómo los estamos visualizando y cuánto están creciendo? ¿Cuáles son las tendencias de diseño? ¿Qué nuevos productos se están creando? Estos son algunos de los temas que nuestros panelistas pues van a tratar y pues nos van a dar, como decía Rafael, información valiosa y también pues motivación e inspiración para seguir haciendo pues cada uno de nosotros nuestro trabajo. Paso inmediatamente a compartir un breve perfil de cada uno de ellos. Con nosotros está, y lo voy a ir mencionando en el orden en que van a ir participando. Tenemos a Jorge Gallegos Flores, director de nuevos negocios de Herman Miller, México, quien es arquitecto con especialidad en diseño urbano, arquitectura interior y consultoría de espacios con alto rendimiento y de cultura organizacional. Ha realizado estudios de mercadotecnia, estrategias para la era de la disrupción digital e inteligencia artificial. En Herman Miller se ha desempeñado como consultor de ventas, líder de diseño y construcción para nuevas oficinas y showrooms de Herman Miller a nivel mundial, y el director de distribución y ventas para Latinoamérica. Actualmente dirige la estrategia de desarrollo de nuevos negocios para los mercados de Latinoamérica y del Caribe. Fernando Díaz Ruiz, que es gerente del programa A&D, también de Herman Miller México, quien es arquitecto mexicano con máster en diseño de interiores y tiene una amplia experiencia profesional en ese campo. Para Fernando, el diseño de interiores es una forma de amplificar y catalizar las experiencias de la vida. A partir del 2016 es el embajador cultural de Herman Miller ante la comunidad local de arquitectura y diseño en Ciudad México y forma parte del equipo de Workplace Performance Services de Herman Miller, que es el puente entre los equipos comerciales y de consultoría de la marca, y responsable de generar proyectos estratégicos con despachos de diseño y otros actores claves.
Le sigue María Paula Zahar, quien es líder de portafolio para Latinoamérica y del Caribe, de Herman Miller, Brasil. Es administradora de empresas de origen colombiano, con un MBA en gestión estratégica y certificación internacional en cadena de cambio, manejo de cambio. Desde el 2015 pertenece al equipo global de producto de Herman Miller, siendo actualmente responsable de la estrategia del portafolio de América Latina. Tiene 20 años de experiencia en la industria de diseño de productos en diferentes países. Ha sido conferencista en importantes eventos y es portavoz de los estudios de Herman Miller sobre las tendencias y el futuro del trabajo en toda la región. Actualmente está radicada en San Pablo, Brasil. Y como representante de nuestro medio local de República Dominicana, tenemos como invitado al arquitecto Ramón Emilio Jiménez Vicens, quien es director ejecutivo de Arquimilio, Arquitectura más Interiores. También Ramón Emilio cuenta con una maestría en diseño arquitectónico. Desde el 2014 ejerce a través de su propia firma, que es un despacho de arquitectura, diseño de interiores y diseño industrial, incursionando en diseño de mobiliario, específicamente enfocado hacia proyectos comerciales y residenciales. Sus proyectos abarcan un rango amplio de estilos, desde el clásico al moderno, y muchas veces en una especie de eclecticismo que de una manera divertida hace uso de una combinación de piezas y técnicas muy diversas, de color y textura, del respeto por el patrimonio y de la recuperación de diseños de épocas pasadas para crear hermosos escenarios. Antes de proseguir y darle la palabra a ellos, vamos a recordar un poco la dinámica y la logística para los participantes, recordarles que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el botón de Q&A que cuenta la plataforma de Zoom en la barra inferior. En el caso de quieran hacerla a un panelista en específico, pues pueden dirigirla también. El conversatorio será grabado y luego subido a nuestros canales de YouTube, de forma que puedan compartirlo o repasar algunas ideas del mismo. Y para los panelistas, pues recordar que tendremos los micrófonos silenciados cuando no estemos agotando nuestro turno. Sin más, pues vamos a empezar con Jorge, quien nos va a hablar de los nuevos negocios y nuevos mercados en este contexto. Muchas gracias, Carmen. Antes que nada, gracias a todos nuestros panelistas, a ti, Carmen, a la revista Arquitecto, a Rafa y a Ana de BII Dominicana. Gracias por la oportunidad de permitirnos platicar un poco con ustedes, con la comunidad de arquitectos y diseñadores de República Dominicana. Estamos felices de hacerlo. Voy a empezar a presentar, por favor, si me pueden confirmar cuando ya estén viendo mi pantalla. Creo que ya se ve. Listo. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, como lo dice el título del webinar, vamos a hablar de experiencias memorables en ambientes no tradicionales. Y para ello me gustaría empezar a tocar el tema de cómo ha evolucionado el espacio de trabajo en los últimos años. Es algo que es muy obvio, ¿no? Nosotros hemos empezado a migrar de oficinas de este tipo, ¿no?, a oficinas en la que cada vez vemos más usos, digamos, más informales, mucho menos workstations y mucho más áreas de colaboración informales, ¿no? Esto orilló a Herman Miller a repensar la estrategia y a buscar alternativas de producto que para los arquitectos y los diseñadores pudiéramos ofrecer, ¿no? Entonces, debido a esta búsqueda de empresas y de productos, digamos, tops en el mercado y de primera calidad, es que Herman Miller decide formar al grupo, ¿no? Los 4 puntos, digamos, que son la razón de la creación del Herman Miller Group es lo que mencionaba ahorita, la variedad de productos, el brindarle a la comunidad de arquitectos y diseñadores un punto central de acceso a diferentes marcas, ¿no? Esto cada vez facilita el trabajo de ustedes,
en lugar de tener que reunirse con múltiples proveedores de servicios o de productos, pues se pueden reunir únicamente en este caso con Rafa y su equipo de BII Dominicana y tener acceso a diversas marcas. La confiabilidad, Herman Miller hizo un extenso proceso de investigación, de due diligence, para asociarnos con estas otras marcas, ¿no? Y por cuarto punto, digamos, la simplicidad de compra, ¿no? Cada vez es más complicado que las organizaciones den de alta a diversos proveedores, ¿no? Este tema de compliance cada vez es mucho más importante y entonces para la gente de compras es mucho más fácil el tener que tratar con un solo proveedor a tener múltiples vendors, ¿no? Esto nos llevó a crear, como les decía, el Herman Miller Group, esta familia de 9 marcas, incluyendo a la marca Herman Miller, con la cual fortalecemos nuestra presencia en el mercado de oficinas corporativas, pero no nada más ahí, sino también en una serie de mercados, nosotros le llamamos non-office environments, ¿no? Estos espacios que no necesariamente son espacios de trabajo y que por la diversidad de productos de estas marcas podemos tener acceso y participación en esos proyectos. Entonces, sin más, voy a entrar un poco a tocar los temas de los proyectos de mercados verticales. El primero que quiero tocar es el mercado de proyectos de salud, ¿no? Con la fusión de nuestra empresa y Nemshof, que es una marca americana líder en el sector de hospitales, podemos tener acceso a productos que nos lleven a poder amueblar el 98% de un hospital. Lo único que nosotros y Nemshof no tenemos es la cama del paciente, ¿no? Todo lo demás, áreas administrativas, por supuesto, áreas de espera, los cuartos, el mobiliario que va para instalaciones especiales, etcétera, los sillones del paciente, los sillones para las personas que acompañan al paciente, todo lo podemos tener. Entonces, estas son algunas imágenes que, digamos, les queremos presentar a ustedes y que sirvan de alguna manera como inspiración para que en sus proyectos que no sean de oficina, también por ahí nos tengan presentes. Después de ver el mercado de salud, vemos el mercado de educación, en donde tenemos un gran historial participando en proyectos de universidades, pero también en el mercado de K-12, que le llaman en Estados Unidos, ¿no? De educación básica y también en educación media. Entonces, algunas imágenes, lo mismo, ¿no? En librerías, cafeterías, áreas de esparcimiento de los estudiantes, áreas dentro de las bibliotecas para estudiar y, por supuesto, esto que es una tendencia a nivel mundial, el tema de los maker spaces. Proyectos, por supuesto, de hotelería y turismo, en donde podemos participar en múltiples áreas, no nada más en el cuarto de la habitación del hotel, sino también en áreas públicas como pueden ser los restaurantes, las terrazas, los lobbies, en fin, una diversidad de productos que tenemos que nos permiten llegar ahí. Este es muy interesante, yo le llamo Mass Transportation Hubs y tiene que ver con aeropuertos, terminales de camiones, terminales para trenes, todo lo que quiera que ver con transporte público. Históricamente, Herman Miller ha tenido una presencia muy fuerte, sobre todo en aeropuertos, con este producto que vemos aquí, que es parte de los diseños de Charles y Ray Eames. Pero no nada más en esto podemos participar en este tipo de proyectos. Cada vez más vemos que así como las oficinas corporativas se han transformado, también los aeropuertos y las terminales y áreas de espera también han evolucionado.
¿no? Nos encontramos ahora cada vez más con áreas como de salones, lounge, etcétera, y de alguna manera nosotros estamos en una misión de democratizar la buena experiencia que puedes tener en un lounge privado y sacarlo a las salas de espera, ¿no? Estamos trabajando con algunos grupos de aeropuerto para hacer propuestas de diseño que no necesariamente sean pura sillería alineada, ¿no? Sino darle también una experiencia de mucho más, un feel and look and feel de residencial o de otro tipo de hospitalidad, incluso de spa, ¿no? Proyectos de espacios culturales y de entretenimiento, tenemos también muy buenos ejemplos en México y en otros lugares de Latinoamérica, como puede ser esto, el foro de Boca del Río en Veracruz, en donde todas las áreas públicas, las cafeterías, tienen mobiliario de nosotros, ¿no? Entonces, por ahí también abrirles un poquito el panorama de que Herman Miller ya es un grupo, ya somos 9 marcas y con las 9 marcas que tenemos una variedad inmensa y podemos participar en todos estos proyectos, ¿no? Tenemos alianzas estratégicas como Framery, ¿no? Este tipo de cabinas que lo mismo pueden funcionar muy bien en espacios de oficinas, ahora que todo es tan abierto, pero también en espacios como aeropuertos, escuelas, bibliotecas, etcétera. Y con esto cedo la palabra a mi compañero Fer, que va a hablar un poco más ya de los cambios que estamos viendo actualmente y las tendencias de diseño, etcétera. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Y una vez más, gracias, Carmen y Rafa, por organizar esta charla muy interesante para su mercado. ¿Me pueden confirmar si ya se ve mi pantalla, por favor? Ya se ve, Fer. Muy bien. Bueno, pues continuando un poco con lo que nos platicó Jorge y de las marcas que conforman al grupo Herman Miller, les quiero hablar un poco de lo que estamos viviendo a nivel diseño de espacios interiores y sobre todo espacios de trabajo por el tema de pandemia, ¿no? Que es una situación que estamos viviendo en todo el mundo y de alguna manera o de otra a todos nos está afectando. Lo que les quiero mostrar a continuación es cuáles son los puntos de vista que tenemos y sobre todo por la experiencia de nuestros equipos de trabajo en varias partes del mundo y cómo esto está afectando al espacio, ¿no? Entonces, por una parte, empezamos hablando de estrategias al corto plazo para maximizar la seguridad psicológica y el bienestar de nuestros colaboradores, pero a la par de esto tenemos que estar pensando, perdón, en qué es lo que viene y cuál es el futuro, ¿no? Cómo nos queremos reimaginar el espacio de trabajo una vez que esta situación actual haya pasado. Aprender de errores, ¿no? Del pasado y tratar de reinventar un poco lo que queremos, cómo queremos ver el espacio. Entonces, bueno, hablamos de distintas experiencias de líderes de organizaciones a nivel mundial y sabemos que la gran mayoría de las personas están trabajando bien desde su casa, se sienten productivos y están pudiéndolo hacer, sobre todo para las actividades de trabajo personal, de una sola persona, ¿no? Conversaciones uno a uno, por teléfono, por videoconferencia, el trabajo creativo, el trabajo de escritorio, la lectura, etcétera, y los equipos que podemos tener en casa, que es pues, una computadora, el acceso remoto a redes, teléfono, internet, etcétera. En ese sentido, la gran mayoría de las personas se sienten cómodas. Sin embargo, si bien
la mayoría de las personas están trabajando bien desde casa, hay algunas actividades que preferirían hacer de manera física y en la oficina, ¿no? Que es recibir a clientes, recibir visitas, interacción social, vamos a llamar informal, con mis colaboradores o juntas con otras personas, la capacitación o aprender de otras personas o enseñar a otras personas, y lo físicamente abrir papeles, ¿no? Los que tenemos que abrir planos o documentos grandes, pues tenemos espacios mejores equipados en la oficina que en casa. Entonces, si bien nos estamos viendo obligados a hacerlo en casa, preferiríamos hacerlo en la oficina. Y bueno, esto es un tema físico que la oficina, por lo mismo, pues está mejor equipada, ¿no? para estas actividades. ¿Qué estamos aprendiendo o qué estamos trabajando para este futuro próximo, ¿no? Pues sabemos que sí pudimos trabajar desde casa, que muchas empresas pensaban que no estaban listas, que no podemos. Pues de un día para otro todos aprendimos que sí, ¿no? Que sí sabíamos cómo. Y con esto vemos que en el futuro próximo, el 30 o 40% de las personas va a permanecer trabajando en casa y va a ir a la oficina cuando necesita colaborar con otras personas. Va a ser a lo mejor un día a la semana, 2 días a la semana, pero que su trabajo probablemente lo va a estar realizando a la distancia. Sabemos que es fundamental ser flexibles y ser ágiles ante las diferentes eventos que se puedan presentar. Lo más importante es mantenernos flexibles. Y luego lo que vemos también para el futuro es que no va a disminuir el área de trabajo, el área de los espacios de trabajo, sino que va a cambiar la proporción de los espacios para trabajo personal y de los espacios para trabajo colaborativo. Vemos que el espacio para trabajo personal va a estar alrededor del 30%, pero lo que más vamos a estar buscando, necesitando en la oficina, son espacios colaborativos, porque cuando voy a la oficina es porque necesito reunirme con otros, colaborar con otros o generar estos espacios para la creatividad. Necesitamos espacios que van a estar preparados para la hiperconectividad. Esta necesidad de cargar mi celular en todas partes, de poder conectar mi laptop, de poder meterme a una sala de juntas, pero también a una cabina telefónica para poder tomar de manera remota una junta que está ocurriendo en otro lugar. Esto, además de la hiperconectividad, genera el reto de la protección acústica, que tiene una implicación directa en el diseño de los espacios, ¿no? Si yo voy a estar hablando en voz alta en una cabina telefónica, necesitamos asegurar que tengo el aislamiento acústico necesario para poder hablar cómodamente. Otra cosa importante es las opciones, ¿no? El poder elegir dónde y cómo quiero trabajar. Si quiero estar sentado en un espacio cerrado, privado, si quiero estar de pie, si quiero estar en una sala, si quiero estar en un espacio abierto. Mientras más opciones demos a las personas para trabajar de la manera en la que se sientan más cómodas y que tengan las herramientas que necesitan para desempeñar su trabajo de la mejor manera. Muchas organizaciones en estos momentos están aprovechando la situación pandemia para redefinir muchos de sus procesos, de sus organigramas y ser más eficientes, ¿no? Eliminar a lo mejor vacíos innecesarios en sus espacios, en sus organigramas, para ser más eficientes en el futuro. Y vemos a muchas nuevas áreas en el organigrama de personas que se van a encargar del wellness, del bienestar de las personas y del respeto a las nuevas normas y etiquetas de higiene, ¿no? Para mantener la salud. Hay una parte muy interesante que llamamos la experiencia campus, que es al hablar de que iremos a la oficina cuando necesitemos colaborar, reunirnos con otros, no va a ser como lo habíamos conocido hasta hace unos meses, que era llego a mi oficina y me siento en mi escritorio, sino que va a ser una experiencia editada,
donde cuando yo llego a mi oficina, pues yo ya tengo un espacio o una sala asignada para mí ese día, tengo una agenda preparada, tengo un menú asignado para mí y mis invitados, a la hora de la comida va a estar listo, incluso un kit de bienvenida, ¿no? Libreta, pluma, etcétera. Que el hecho de ir a la oficina se convierte pues en un evento muchísimo más relevante y que hace una experiencia más completa para, a lo mejor yo en papel de anfitrión, pero más interesante para mis invitados, ¿no? En cuestión de las implicaciones para el espacio de trabajo, pues vemos que va a haber separación, una mayor separación de las áreas públicas y de las áreas privadas, porque, por ejemplo, en la recepción de una oficina vamos a necesitar que sea mucho más grande. Posiblemente voy a tener salas de juntas o de recepción para proveedores con los protocolos de higiene. Muy probablemente yo no voy a querer que todas las personas que van a mi oficina entren a las entrañas del espacio de la organización. A lo mejor voy a recibir proveedores en un espacio semi público, semi privado, que está afuera de la oficina, ¿no? Que vamos a integrar tecnologías touchless, o sea, no táctiles, para poder entrar a la oficina, ¿no? Que no queremos estar tocando con el dedo o firmando papeles, etcétera, sino que probablemente lo vamos a querer hacer a través de códigos de barras o a través del celular, que al transformarnos en lo virtual, vemos que el papel, la presencia del papel en la oficina disminuye y entonces la huella del papel, o sea, los espacios de archivo, los cajones en las estaciones de trabajo, las librerías, etcétera, estas áreas van a disminuirse porque todo va a ser más digital. Y luego el reto para los diseñadores, para los arquitectos, para los diseñadores de interiores, es el convertir a la oficina en la experiencia, ¿no? Si yo ya sé que puedo trabajar de manera remota en mi casa o en un espacio de coworking o en un café o donde quiera, que el ir a la oficina sea algo que yo añore, que yo quiera, que la oficina sea tan atractiva, tan cómoda, tan eficiente, que yo prefiero ir a la oficina que quedarme afuera en un café o en mi casa. Entonces, ahí es el reto de cómo vamos a resolver estos espacios, que estos espacios sean eficientes, funcionales, pero también muy agradables para que hagan que yo quiera ir, ¿no? Vamos a estar hablando todavía, a lo mejor un par de años, de la materialidad, de los antimicrobiales, de las zonas seguras, de las pantallas protectoras, etcétera. Sin embargo, no consideramos que a largo plazo sean temas que vayan a permanecer relevantes en el espacio de trabajo, pero definitivamente por ahora sí, y en este paulatino regreso a los espacios públicos, de los espacios de trabajo, la materialidad es algo fundamental todavía. Y bueno, las proporciones, ¿no?, que habíamos mencionado de espacios colaborativos, espacios individuales, y como podemos ver en este diagrama, el tener espacios donde yo me puedo recluir inmediatamente para trabajar o para tomar una llamada, pero en realidad lo que más voy a estar haciendo es estar rodeado de mis colaboradores. Y esto es, hablamos del Activity-Based Workplace, que es el lugar de trabajo basado en las actividades. Entonces, es lo que mencionábamos de replantearnos en estos momentos cómo está organizada físicamente la oficina y cuáles son las áreas que la complementan a nivel organigrama, cómo repercute esto en el espacio físico, ¿no? Entonces, vamos a separar la oficina por unidades de negocio, ¿no? Y diseñar las adyacencias de estas áreas para que se entrelacen de la manera más eficiente en vecindarios, hablando de quién está cerca de quién, ¿no? De cuál necesita estar cerca de dónde. Hablamos de los escritorios limpios y sin adornos, ¿no? Que ya no podemos tener fotos o recuerdos porque las estaciones de trabajo deberán estar
desinfectadas de manera constante, incluso varias veces al día. Entonces, todos estos elementos personales en las estaciones de trabajo lo hacen más difícil y hacen que las estaciones no sean lo más higiénicas. Y luego, bueno, estaremos midiendo la utilización de los espacios más que antes, generando data que nos va a permitir analizar cómo estamos usando los bienes raíces y constantemente estar mejorando, haciendo más eficiente el uso del espacio. Saber que lo que tenemos lo estamos usando y saber qué no estamos usando para poder mejorarlo. Y bueno, el tema de no es la junta, it's not the meeting, que es yo voy a la oficina por la gente, ¿no? Por todo lo que no tengo en casa, que es el ver a mis amigos, el saludarlos, el tomar el café, el tener una junta persona a persona y la sensación de físicamente lo que perdemos en lo virtual, ¿no? El lenguaje corporal, una mirada o las manos, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que hacen que una experiencia física, ¿no? Una junta o estar colaborando en persona sea más enriquecedor que hacerlo de manera virtual. De esta manera, en este paulatino regreso al espacio público, al espacio físico, a la oficina o al espacio de trabajo, buscamos estas soluciones que son flexibles. Entonces, hablamos de la flexibilidad como el factor más importante para el regreso, porque no sabemos con qué nos vamos a estar topando en los próximos meses, capaz que 2 años más. Entonces, el tener espacios y el tener mobiliario, elementos que permitan esta flexibilidad de poder reimaginarlo o reordenarlo constantemente, ¿no? Si necesitamos bajar la densidad y tener a una persona en un espacio o a 4 o a 8, que sea algo que podamos hacer muy ágilmente, ¿no? Con distintas soluciones que permitan, hablamos de la materialidad, ¿no? De materiales que son antimicrobiales, etcétera, y poderlos reconfigurar para distintos usos. Entonces, cómo nos imaginábamos una sala de juntas para 10 personas que de pronto tuvimos que castigar un número determinado de posiciones y quedó muy reducida, pero cómo vamos a imaginarnos que pueda funcionar en el futuro, ¿no? Con soluciones que podamos mover ágilmente de una hora a otra hora, dar cabida a distintas actividades o también por lineamientos gubernamentales de higiene, pues poder adaptarnos a estos cambios. Y bueno, me resta solamente agradecer la atención de todos y reiterarnos a sus órdenes para apoyarlos a través de Rafa, ¿no? De BII. Y ahora le cedo la palabra a María Paula, que va a hablar más a detalle del papel que juega el producto en estos espacios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a compartir aquí también mi pantalla. Llegamos en la parte que yo creo que va a ser interesante también para ver cómo aterrizamos y realmente cómo podemos darles a ustedes, a los arquitectos principalmente, que son estas personas que tienen que idealizar estos nuevos espacios, que son los que tienen los grandes desafíos de crear esas experiencias. Nosotros en Herman Miller hemos estudiado muy de cerca cuál sería el hilo conductor de todos estos espacios que hemos hablado ahorita, que habló Jorge, y de estas nuevas dinámicas que habló Fernando. Yo creo que parte fundamental y la parte más rica que tenemos desde el área de productos, desde mi punto de vista, es que estos diferentes espacios que hacen y saber, digamos, cómo las personas los habitan, cómo las personas no solamente están trabajando en diferentes lugares, no más es el lugar tradicional, y sí los terceros espacios o los espacios intermedios, cómo, digamos, estas dinámicas han cambiado totalmente la relación entre el ser humano y el espacio que lo rodea. Entonces, esto es un desafío muy grande que tenemos desde el área de producto, porque cada vez más nos vemos con una complejidad y con una
con una enorme ventaja, digamos, de cómo podemos hacer con que estas herramientas, y yo llamo los productos como las herramientas, pueden hacer con que estos espacios realmente surjan, estos espacios realmente tengan un impacto y que principalmente atiendan y ayuden a que las personas que los habitan puedan tener una experiencia, Carmen la llamó una experiencia memorable. Entonces, les voy a tratar de explicar un poquito por detrás de bambalinas lo que nosotros pensamos y cómo visualizamos esto para realmente poder crear productos, y ahora no es un producto o dos, es una infinidad, es un infinito de oportunidades y, digamos, de características, de propiedades, de diversidad, porque en este mundo ya con tantas interrelaciones o con tantas interacciones, es cada vez más una necesidad de poder tener y disponibilizar a la mano de ustedes, que son los creadores de los espacios, estas herramientas, entiéndase productos, que les van a permitir realmente crear estos ambientes vivos, los living office, o crear estas universidades, o es crear estos hoteles increíbles que hacen con que la gente cuando entre tenga aquel wow factor. Les voy a empezar por lo que todos ya conocen, porque es un cambio muy radical. Lógicamente, cuando hablamos de Herman Miller, pues muchas veces las personas piensan inmediatamente en las sillas. Y para nosotros, para darles un ejemplo muy puntual de cómo cambiamos y cómo estamos lógicamente acompañando de cerca estas mudanzas en el ambiente, esto por ejemplo es la silla Cosm, que es una de nuestras últimas sillas, pero que ya fue pensada desde otro punto, es decir, nosotros ya estamos viendo una diversidad, vemos que las personas están sentándose de formas diferentes, vemos por ejemplo que las personas trabajan ya en lugares diferentes con necesidades que son totalmente diversas. Entonces creamos un producto que es un producto que se adapta, es un producto automático que básicamente lo que hace en sí, su esencia, es adaptarse a cualquier persona. Entonces este tipo de pluralidad, este tipo de desarrollo, el nivel de inteligencia que tenemos que tener para poder atender diferentes tipos o diferentes nichos o diferentes tipos de usuarios, es lo que hace realmente pues que el diseño principalmente tenga cada vez más un desafío que es apasionante. Otro punto importante que les comento es que, lógicamente, no es más, lógicamente, crear estos espacios ya tradicionales, que son básicamente estas áreas colaborativas que ya muy bien todos lo conocen, pero es más cómo es la funcionalidad que tiene, es decir, estas áreas que tienen un impacto, y es un impacto que nosotros decimos que es muy atrelado a lo que es la ergonomía cognitiva, la ergonomía social. Entonces, es el hecho de cómo el impacto cómo el ambiente a través, por ejemplo, de los acabados, de los colores, de la biofilia, de las texturas, están haciendo con que los usuarios tengan una respuesta diferente. Entonces, si queremos espacios en donde las personas van a colaborar, como estaba hablando ahorita Fernando, que no se van a acabar, que va a ser una necesidad y que es una necesidad inherente de nuestro día a día, es cómo hacer con que estos espacios y las herramientas, los productos que están en ella, realmente permitan con que los usuarios interactúen de una forma mejor. Entonces, nosotros tenemos estudios que nos llevan a decir que hay colores, hay, lógicamente, de lo que ya todos ustedes muy bien conocen, esa humanización de los espacios por medio de biofilia, es por medio, digamos, de formatos, es por medio de, digamos, traer un poquito de lo que sea Kevin Lynch para el urbanismo dentro de los espacios, para que las personas consigan transitar, ubicarse. Esto es un punto muy importante. Pero entonces, no hablemos más de esos espacios tradicionales, pero lo que ahora estamos viendo y cómo podemos permear esto a los diferentes ambientes. Cuando yo estuve visitando Nenchoff y hablando con los creadores de los productos, es muy interesante saber cómo realmente, qué es lo importante. Nosotros tenemos estudios que dicen que las personas dentro del hospital se curan más rápidamente cuando tienen a su acompañante cómodo. Es decir, una persona consigue sentirse mejor y conseguirse recuperar si sabe que la persona que también lo está acompañando está bien sentado, está cómodo, está consiguiendo dormir. Entonces, la verdad, lo que nos lleva a nosotros a inspirarnos a crear aquí son diferentes tipos de ambientes y diferentes tipos de producto que lo que van a hacer sobre todo es cambiar esa sensación de que uno no está en un lugar enfermo, no está en un lugar que lo deprime, y sí está en un lugar que es para sanar. Y por medio de los productos que creamos, de un diseño que sea próximo a la casa, o de unas texturas, por ejemplo, que también son altamente higiénicas, como las maderas, poder traer un poco más de calidez a estos espacios, que es lo que nos va a permitir con que en el fondo, de nuevo, la persona que está experimentando este espacio se vea y se beneficie de eso. Es decir, estamos hablando del bienestar, y esto no es un bienestar solamente en el trabajo, es un bienestar también para quienes están en estos espacios hospitalarios. Otro punto importante, por ejemplo, es el tema de la limpieza, que pocas personas piensan, pero que es muy importante. Entonces, no es solamente el hecho de crear camas o, por ejemplo, reclinadoras que sean ergonómicas,
que utilicen materiales como los que utilizamos en las sillas de alta performance de Herman Miller, que nosotros hemos transmitido, digamos, esa inteligencia de mercado y de producto, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, es que estas reclinadoras, para las personas que ya están limitadas, que están, digamos, con dificultad, sean de materiales que les permita respirar. Entonces, eso les ayuda tremendamente a mejorarse y, lógicamente, los ayuda a poder tener buenas posiciones. Si volvemos un poco a lo que estaba mencionando de los temas de limpieza, es increíble cómo, por ejemplo, esta silla que se llama Aspen, que ustedes están viendo aquí en la esquina derecha de la pantalla, es una silla que fue diseñada en los 70s, pero es una de las sillas más vendidas porque principalmente la forma en cómo está estofada permite que en la limpieza las personas del hospital consigan remover las galletas de las personas que se sientan o las migajas. Entonces, en general, eso es un punto importante. Otro, por ejemplo, en el tema de ergonomía, cómo lo trabajamos en los productos hospitalares. Tenemos, por ejemplo, sillones que son hechos para las áreas de espera, donde sabemos que van a haber personas por los estudios que tengan edad. Entonces, son asientos con estatura o con altura intermedia para ayudar, por ejemplo, a estas personas de edad o que tienen dificultad o que están con un trauma o están con yeso, con que se puedan levantar. Entonces, si ustedes ven lo que estamos haciendo con esto que contaba Jorge del Herman Miller Group, es realmente hacer una migración de lo que es nuestro know-how de varias industrias para poder lograr sacar productos que no solamente mejoren la existencia y la vivencia de las personas, pero principalmente que creen estos espacios y que permitan que estos espacios sean espacios inspiradores. Hablemos un poquito aquí, que eso es otra área muy común hoy en día para trabajar y para interactuar, los cafés, los restaurantes. Este es otro punto muy importante. Yo creo que cada parte fundamental de ese boom que ha tenido Latinoamérica de los restaurantes, hoy tenemos muchísimos restaurantes latinoamericanos dentro de las listas de los top 100, esto es un orgullo muy grande, pero hemos migrado y si ustedes ven, por ejemplo, la experiencia del restaurante ha cambiado así radicalmente. Y no es solamente porque la comida es fantástica y deliciosa, pero es porque la experiencia de la persona que va a tener esta cena o este almuerzo es un lugar que lo inspira, es un lugar que está utilizando todos los sentidos. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo a través de productos y texturas y materiales, como ya lo mencionó también Fernando, es proporcionar estas herramientas. Es decir, si ustedes visualizan, arquitectos, ustedes que tienen esta función tan bella de visualizar los espacios, ustedes no tienen las herramientas para darle vida, si ustedes solamente tienen una oferta limitada de la misma silla con la misma mesa, pues realmente los restaurantes no van a poder tener esa característica, lo que nosotros llamamos del carácter, no tiene como su personalidad. Entonces, esta variedad es muy importante, pero la variedad trae una complejidad que siempre viene de la mano. Entonces, ahí es donde está el gran desafío. Acá les muestro una diversidad de situaciones, cada vez más inclusive lo que son los pequeños cafés, tienen también y conducen a un estilo de vida, a un lifestyle. Esto es todo está unido. Entonces, esta persona que hoy, por ejemplo, va a trabajar, va a tener una reunión por la mañana de trabajo en este café, si se quiere reunir, pues también está también expresando el lugar en donde lo está escogiendo. Es decir, que si te invitan a tomar un café en un lugar que es chévere, que uno dice, oiga, no, me gusta, ya me interesa, de hecho ya me gusta la reunión, que si te llevan a un ambiente como macabro, oscuro, uno dice, bueno, entra hasta con desconfianza. Entonces, estos espacios, inclusive para actividades que no estaban pensados, como es, por ejemplo, el trabajo en estos lugares terceros, hace también y funciona a favor de quien lo escoge. Entonces, el usuario percibe que es un lugar trendy, si el usuario percibe que es un lugar con una superconectividad, si siente que está que es cómodo, pues lógicamente se siente cómodo y se siente dueño y lo quiere, digamos, aprovechar al máximo. Estos son todos productos del grupo Herman Miller. En la variedad está la clave. Entonces, como lo que les digo, aquí en este tema está la diversidad, es decir, cómo crear realmente esos espacios que inspiren, cómo crear esos espacios que me lleven a una experiencia diferenciada, memorable. Entonces, los productos aquí, por ejemplo, no es solamente la materialidad, es el color, es el conjunto también con la biofilia. Esto es lo que va a llevar a que la gente se abra, a que la gente experimente, a que las personas tengan, por ejemplo, sentimiento de autonomía. Está comprobado por los estudios que nosotros tenemos que cuando los usuarios tienen las opciones generan lo que llamamos el sentimiento de autonomía, y la autonomía genera empoderamiento. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, si estamos en un aeropuerto, estamos en un restaurante, que el usuario sienta que él puede escoger en dónde se quiere sentar y en dónde quiere, por ejemplo, también trabajar, eso lo empodera y él se siente que tiene más autonomía, y eso también genera mayor felicidad. Si tú sabes que estás, por ejemplo, en un aeropuerto ahorita en estas situaciones y tienes una persona que
están en un tándem que eran las sillas antiguas, y tú ves que tiene un lugar, pero a los lados están, no, pero si yo veo, por ejemplo, que hay una salita, y que no solamente es decir lo que dijo Jorge, es la democratización, ¿no? Ustedes van, por ejemplo, en varios de los otros restaurantes, aquí les muestro también otro poquito de fotos inspiradoras, perdón que me pasé un poquito, pero acá, por ejemplo, estamos en los hoteles. Vean, por ejemplo, diferentes tipos de producto, voy a volver un poquito, diferentes tipos de producto vestidos de forma diferente para crear esta pluralidad, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, dentro del tema de hotelería, hay muchas cadenas que están trabajando y cada vez más especializándose en crear nichos específicos para sus hoteles. Entonces, es muy importante que existan, por ejemplo, los tipos de producto y la variedad de productos para que ustedes puedan realmente darle ese tono o esas características, esa personalidad a los proyectos. Voy a volver un poco y voy a hablar ahorita, por ejemplo, del tema de educación, que es tan importante. Nosotros hemos visto cambios importantísimos en las universidades y en las escuelas latinoamericanas. El antiguo modelo de la gente llegar y ver un corredor liso, con las salas a los lados, y los estudiantes entrando, eso mudó radicalmente. Hoy vemos muchísimo que cada vez es más disputado, tenemos menos jóvenes queriendo estudiar o estudiando carreras alternativas, como por ejemplo ser chef, eso se ve muchísimo, pero lo que hemos visto cada vez más es la necesidad del campus atraer a sus estudiantes. Y cada vez más son los usuarios que van a escoger en dónde van a estudiar, pero no es solamente porque tienen una excelente carrera o una excelente reputación, pero es también porque el lugar que tienen es un lugar bacano. Entonces, desde ese sentido, los campus y la parte de universidades tiene ahorita una necesidad diferente de producto. Entonces, cada vez más estamos queriendo con que el estudiante, primero, experimente de una forma diferente el campus. Número 2, ustedes que son arquitectos que dormían en la universidad y pasaban horas y horas en vela, lógicamente que cada vez más se tengan herramientas que les permitan ese habitar y esa vivencia en la universidad o en las escuelas, hacerlo de una forma diferenciada. Entonces, ustedes van a ver que cada vez más tendremos mobiliario más diverso, mobiliario más flexible, más ágil. ¿Por qué? Porque hoy en día los estudiantes transforman las salas. Entonces, el hecho de que los estudiantes tengan esa opción de transformar las salas van a hacer con que los productos que yo necesito ponerles sean movibles, sean ágiles. No puedo simplemente poner un tablero, una losa pegada a la pared. Hoy ellos quieren tener la interacción, llevarse la losa de un lado para el otro porque están interactuando y están aprendiendo de una forma radicalmente diferente. Por ejemplo, es una reunión entre los decanos. Antes esto era en una sala de madera cuadrada, eso mudó radicalmente. Entonces, no solamente ha llevado a que los estudiantes, que ya lo viven de forma diferente, pero también el cuerpo docente tiene unos desafíos totalmente diferentes. Entonces, cada vez más, los productos que debemos tener para crear estos ambientes y permitir esa colaboración, ese dinamismo de estas organizaciones que son de educación, son cada vez más exigentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, no es solamente la variedad, pero también la duración. Ustedes saben que los estudiantes se lanzan, se tiran, hacen carrera de sillas, hacen experimentos por las escaleras también, cuál es el que más resiste. En fin, esto es una necesidad que es muy importante para todos, lógicamente, desde el punto de vista del desarrollo de producto. Llegamos ahora hacia los aeropuertos. Acá tengo algunas fotos de algunos aeropuertos en los cuales también tenemos nuestros productos, pero que realmente es otra sensación. Es decir, antes no es más un lugar de tránsito, es un lugar de permanencia, es un lugar en donde me estoy aproximando a casa, es un lugar en donde me estoy yendo a tener aventuras, es un lugar en donde estoy yendo a realizar un trabajo muy importante, pero esos espacios intermedios es lo que está llevando a que la gente tenga estos tránsitos y tenga, lógicamente, estas experiencias únicas. Acá tenemos, por ejemplo, la diferencia, es decir, no solamente en los lounges, que ya cada vez más son más democratizados, pero también en general, la gente que está transitando, cómo se está viviendo el paso por el aeropuerto, inclusive ahorita que vamos a tener tantos cambios y tantas restricciones, un ambiente más dócil, un ambiente más abierto, más amigable, va a hacer con que el estrés con que se perciba el ambiente sea totalmente diferente. Es una belleza, es decir, el área de producto con estos nuevos espacios y estas nuevas formas de ver los espacios cada vez más tiene desafíos más grandes de hacer con que esta humanización de estos espacios sea real y que de verdad nos permita, inclusive en áreas externas, permitir hacer con que estas experiencias sean memorables. Entonces, eso es un poquito que les quería compartir de lo que estamos haciendo y cómo estamos
creando y esforzándonos para darles a ustedes las mejores herramientas para crear los mejores espacios de una forma memorable y muy humana. Entonces, les agradezco. Carmen. Si puede dejar de compartir pantalla, por favor. Bien, pues vamos a tener ahora un poco la reacción, ¿verdad? Tenemos a Ramón Emilio aquí, que, bueno, viendo todo esto y hablando tú de experiencias memorables y de cómo, ¿verdad?, el lugar te condiciona para cierto tipo de experiencias, yo creo que Ramón Emilio es un invitado perfecto para hablarnos de esos detalles sensoriales que despiertan emociones, pero que también determinan ciertos comportamientos, como decía María Paula. Entonces, nos gustaría que nos ofrecieras esa visión local, según los conceptos pues, que han expuesto Jorge, Fernando y María Paula. ¿Cómo ves tú todo esto en el panorama y en el mercado local? La verdad es que a través de los años, yo tengo ya 6 años trabajando de forma ya independiente, y yo he visto un cambio, un giro total en el mercado local en cuanto al workspace y el espacio de trabajo y espacio de colaboración. Yo creo que el mercado se ha adaptado totalmente al coworking, a la idea de tener espacios un poco no tradicionales para la agrupación y para poder ejecutar las diferentes tareas que son necesarias. A mí me pareció súper interesante la frase de democratizar la experiencia lounge, y yo creo que es algo que hemos visto definitivamente elaborarse, inclusive desde la arquitectura a los interiores. Yo creo que desde la arquitectura y el espacio público a cómo se están utilizando los interiores en los espacios de trabajo y de colaboración, hemos visto ese salto y ese cambio radical que definitivamente es un reflejo de las tendencias y de las necesidades nuevas de la vida. Antes la computadora era tan pesada y tan grande, ocupaba tanto espacios, entonces el escritorio era un elemento que reflejaba las herramientas que nosotros teníamos para poder utilizarlo. Hoy en día la mayoría de nosotros podemos trabajar desde nuestro celular, que es ahora 100 veces más potente que las computadoras que antes trabajaban. Y eso lo tenemos en la palma de nuestras manos. Entonces, asimismo han ido cambiando los ambientes y las necesidades de los espacios de trabajo. Ahora más que nunca con la pandemia igual, yo creo que hemos visto como las personas se han adaptado. Yo creo que una de las cosas súper interesantes de la cual hablaron es la idea de poder adaptarse, de ser ágil, de poder tener esa flexibilidad en esos diferentes estilos de espacios. Yo en la oficina me he enfocado mucho en lo que es la elaboración de espacios comerciales como restaurantes y espacios de entretenimiento. Y yo creo que definitivamente tiene muchas cosas similares los espacios de trabajo. Al fin del día es una experiencia, es un espacio que se tiene que adaptar a esa experiencia en cuanto a los detalles y el diseño, pero a la misma vez hay que lograr un objetivo dentro del espacio. En un restaurante es la experiencia culinaria o una forma de entretenimiento, y un espacio de trabajo es poder cumplir con un task específico. Pero yo entiendo de que en ambos aspectos y en ambos estilos de espacios no hemos visto con la necesidad de poder adaptarnos. Definitivamente ahora después de la pandemia. Uno de los mejores slides que me pareció extremadamente interesante y algo que yo no había pensado es cuando vimos el salón de conferencia tradicional, ¿verdad? La mesa larga, una mesa que tenía una escala para una cantidad de personas que se puedan agrupar y verse de cara. Y ahora con la pandemia nos dimos cuenta donde por el distanciamiento social no podíamos estar uno al lado del otro. Sin embargo, la estrategia de tener ese salón de conferencia fragmentado, con sillas y mesas individuales para diferentes personas, nos damos cuenta que dentro del mismo espacio volumétrico podemos lograr la reunión con la misma cantidad de personas de una forma más inteligente o una forma adaptada a las condiciones del mercado actual, perdón, con lo de la pandemia. Eso fue definitivamente algo
muy, muy, muy interesante y algo que yo creo que se puede adaptar a diferentes tipos de espacios. Pensando en restaurantes en particular, donde muchos de los restaurantes que abrieron tuvieron que verse con la necesidad de reducir la densidad en los espacios. Yo veo definitivamente ese tipo de estrategia utilizarse. Dentro de las oficinas yo siempre le decía a los clientes, era mejor siempre tener muchas mesas pequeñas que se podían adaptar a diferentes condiciones, ser flexibles, que tener mesas grandes. Yo creo que los restaurantes que tenían mesas, communal tables, mesas un poco más amplias para agrupar más personas, se vieron con la dificultad de cómo negociar el problema de la densidad dentro del espacio. Sin embargo, aquellos espacios que tenían elementos mucho más flexibles, personales, y como mencionaron, la persona se puede sentir con mucho más confianza al poder moldear y adaptar el espacio a sus necesidades, poder rodar una mesa, rodar una silla, poder irse más cerca a una ventana o alejarse de un grupo de personas. Yo creo que eso definitivamente fue algo muy interesante y que ya yo he visto suceder dentro de lo que es el sector de restaurantes. Igualmente, como decía, ¿no? La versatilidad como a nivel de producto, el mismo, vamos a decir, objeto, la misma pieza puede, según su materialidad y cómo se piense, que como decía María Paula, ¿no? Cómo podía adaptarse a ese Sí. tipo de ambientes diferentes. Por ejemplo, también la tendencia de los cafés y restaurantes, que ya no es solamente la experiencia gastronómica de tú ir a No. comerte un buen plato, sino el ambiente que eso te permite y que ha llevado a los restaurantes a que te ofrecen los lounge y ese tipo de ambientes donde puede darse incluso una reunión de negocios. Sí, yo definitivamente creo que la experiencia de ir a un restaurante se ha vuelto en un teatro. Es una experiencia, es una obra. Desde que uno llega, lo reciben, te esperan en el waiting room, uno llega a la mesa. La forma en que están incluso sirviendo en los restaurantes ha cambiado. Se está utilizando mucho lo que es el preparar frente al cliente, o sea, que llegan los elementos semi preparados y o lo cortan o lo preparan y hacen como un tipo de display teatral de lo que es esa experiencia culinaria. Y yo creo que la palabra poder ser ágil y adaptarnos a las diferentes condiciones, como arquitecto y como interiorista, definitivamente yo creo que es algo que a través del tiempo hemos visto que es lo más importante. La arquitectura incluso que se quede estática y que no se puede adaptar a las condiciones, es una arquitectura que se queda atrás, que no puede evolucionar. Si uno moldea algo solamente a una sola función, entonces después uno no lo puede utilizar para algún otro elemento. Entonces, el siempre tener esa idea en mente de poder ser flexible, porque como nos damos cuenta con el COVID, uno nunca sabe lo que viene mañana. Yo creo que algo que le va a dar mucha vida a tanto los productos como a los espacios. ¿Aló? No, perdón. Pero Surgió la flexibilidad, creo que los tres, tanto Jorge como Fernando y María Paula, hablaron de la importancia de esa flexibilidad, no tener en cuenta, y el que la gente tenga opciones en todos los sí. ambientes, desde los aeropuertos hasta esto. Ya estamos en la parte de conversación, compañeros panelistas, o sea que si quieren pues intervenir, solamente pues nos levantan la mano. Hay un tema interesante también que yo fui tomando mis notas sobre el bienestar, la biofilia, la importancia de la naturaleza, y por aquí también nos hacen algunos comentarios como la importancia de esos elementos sensoriales en los ambientes. Quizás alguno se anima a compartir algo sobre eso en particular. O sea, nos hablan de la importancia de los elementos sensoriales y va ligado a algo que tenía por aquí, que es como lograr esa identidad, que también lo mencionaba María Paula, el carácter de los ambientes, ¿no? Cómo lograr cumplir, vamos a decir, con las expectativas estéticas, pero también con la identidad que se quiere de ese ambiente y con ciertos valores, ¿verdad?, que sean importantes para la comunidad. Sí, yo siempre trato de atacar los proyectos imaginándome que el espacio fuera una persona.
Entonces, si el espacio se identifica como una persona y se viera en el reflejo del agua, un reflejo, se reconociera, entendiera cuál es su función, cuál es su personalidad. Y yo creo que utilizando eso como una estrategia para diseñar y plasmar los diferentes espacios, yo sé que hemos podido lograr crear una gama diversa de espacios y de diseños elaborados que se adaptan a las necesidades de tanto del espacio como la tendencia y las necesidades del cliente. La idea de poder ser flexible y poder tener las diferentes condiciones, por ejemplo, hablamos de la materialidad, de la higiene, de los materiales antibacteriales, hablamos del touchless, y yo creo que son diferentes cosas que definitivamente pueden ayudar a formar las diferentes condiciones y la forma que se van elaborando los espacios. Definitivamente yo en los últimos 6 meses que he tenido varias reuniones con clientes, una de las condiciones que me han puesto es nada que tenga demasiado recoveco, que acumule polvo o acumule sucio. Definitivamente hubo un cambio, así como lo hubo cuando la crisis de la tuberculosis, que la arquitectura se volvió súper limpia, clara, porque la gente le había tomado miedo a los espacios oscuros y necesitaban exactamente el polvo. Entonces, yo creo que va a venir un nuevo shift y un giro definitivamente hacia ese tipo de espacios un poco estéril, pero ya sabemos que con la tecnología, muchos de los materiales de los textiles nuevos y de la superficie nuevos ya nos dan ese tipo de características. Lo que hay que es educar, ¿verdad? A tanto el arquitecto, el diseñador, para poder utilizarlo, y al consumidor, el usuario, para saber de que cuenta ya con ese diferente tipo de superficies y de área de contacto. Okay. Nosotros vemos mucho, digamos, en los estudios que hemos hecho, que de la forma como presentamos el espacio, por ejemplo, utilizamos la señalización, o utilizamos, por ejemplo, los colores, o utilizamos la iluminación, vamos a hacer con que las personas tengan una lectura más fácil de los ambientes. Esto, por ejemplo, hace con que puedan tener reducción de estrés. Esto hace con que la gente pueda ubicarse de forma más fácil. Entonces, si nosotros creamos los espacios con una señalización, o sea, por medio de colores, sea por medio inclusive de estas texturas que hacen con que la gente identifique que hay un camino, o hacemos, por ejemplo, por medio de unos colores o un mueble o una escultura, algo que sea como en el medio, eso por ejemplo ayuda a que la gente piense que es el hito, que es donde la gente va como el punto de referencia. Y esto va a hacer con que las personas intuitivamente tengan una lectura fácil y consigan estar en el espacio. Eso ha cambiado muchísimo. Antes ustedes, si todos nos acordamos, trabajábamos todos en oficinas con luces así súper directas, que el objetivo era dejar a todo el mundo muy productivo. Hoy en día se respeta muchísimo la luz del día, la luz como va cayendo, y eso va a ayudar mucho también a cómo la gente o está más despierta y activa, o está también más relajada y abierta a conversaciones. Esa es la magia, por ejemplo, de la iluminación también. Es una parte fundamental que también se trabaja muy de la mano con el tema de los ambientes y materialidad. Y en ese mismo sentido, quizá el elemento acústico también tiene que ver mucho, o sea, que los materiales y el equipamiento de la oficina pues también contribuya a esto, a mejorar el confort acústico, que es igual de importante. ¿Sabías que es chistoso? Porque, es decir, nosotros tenemos, depende del tipo de ruido. Hay ruidos como por ejemplo el bullicio pequeño del corredor, que hace con que la gente tenga insights creativos. Ahora, el exceso del ruido, o el ruido realmente no es el sonido, y sí ruido, es lo que va a hacer con que la gente se estrese. Entonces es interesante tener una buena combinación de que la persona, lo que te digo, que tenga la opción y que ella pueda escoger, quiero estar en silencio porque quiero una actividad de foco. Yo me voy a mi cabina, me cierro y ya hablo lo que tengo, me concentro, tengo foco. Pero es esa opción. Y si quiero, por ejemplo, estar atento a qué es lo que está pasando, porque eso también es algo que no extraña de la oficina, lo que está pasando, que a uno se entera de los negocios, eso es parte del bullicio que es saludable dentro del concepto, digamos, de la vida dentro de esos espacios de la oficina. Un café con ruido, uno se siente tranquilo y se siente más relajado para poder hablar lo que uno quiere hablar. Un restaurante muy silencioso y muy elegante tiene otra característica. Entonces,
es muy interesante el tema de la acústica como un todo, pero también el manejo de lo que es ruido y no ruido. Es solo curioso. Mencionó María Paula también el tema de la biofilia, ¿no? Y el incluir elementos como plantas en el espacio de trabajo, que también, curiosamente, nos ayuda a hacer muchas veces barreras acústicas, ¿no? No nada más te genera un espacio mucho más agradable y está comprobado que hasta a nivel cerebral el tener contacto con la naturaleza te ayuda a ser más creativo, a funcionar de una mejor manera, sino que también te funciona como estas barreras acústicas, ¿no? El tema de la iluminación y el contacto visual con el exterior, ¿no? Que es muy importante, está comprobado también a nivel cerebral el que tú estés trabajando en un espacio en donde puedas tener un punto de vista con el exterior, hace que también el cerebro y tu parte creativa funcionen de una mejor manera, ¿no? Entonces, sí, todos elementos, digamos, importantísimos, complementarios de lo que es lo que nosotros hacemos, el mobiliario y el diseño, ¿no? Digamos. En términos de cliente, me gustaría oír si a Ramón Emiliano, ¿qué tipo de requerimientos? O sea, ¿cómo lo vemos ya viéndolo del otro lado de la moneda? Como decimos, la otra cara de la moneda. A ver, eso me gustó lo que dijiste, o sea, quieren espacios más limpios, sin menos recovecos. ¿Qué otro tipo de cosas si específicamente has podido tú detectar? Bueno, definitivamente el espacio flexible para trabajo dentro del hogar es algo que todos los clientes nuevos como los viejos me han llamado y me han dicho, mira, es que no quiero desbaratar el espacio bello que me creaste, pero necesito, ahora somos 3 trabajando desde la casa y necesitamos poner escritorios, o sea, solamente había uno, ahora necesitamos y cada quien necesita su propio espacio y no queremos dañar tu trabajo, ¿verdad? Entonces yo me he visto con la necesidad de poder crear rincones y espacios personales y no necesariamente como habíamos oído en el principio de la reunión, como en las oficinas, que tengan todos los elementos que uno necesita, pero definitivamente espacios flexibles que se podían adaptar rápidamente a las condiciones. Por ejemplo, un home office en un espacio de un estudio funciona muy bien de lunes a viernes, pero quizá el viernes ya estás recibiendo a alguien en tu casa o quieres relajarte. Entonces, necesitas poder sacar la oficina del espacio para poder integrarte nuevamente a lo que era tu hogar, a lo que pertenecía como un espacio propio, ¿verdad? No un espacio de trabajo. Y yo creo que balancear esos dos elementos es una de las cosas que definitivamente no hemos visto con la necesidad de hacer. Y yo creo que con los materiales, la selección de los objetos, con tanta tecnología, todo está un poco más ligero, todo es un poco más fácil, las cosas no son tan estancadas, las mesas son un poquito más flexibles y adaptables. Yo creo que definitivamente con la buena selección de los elementos se pueden lograr ese tipo de objetivos. Yo siempre miro como un norte, ¿verdad? El diseño de barcos. En el diseño de barcos siempre se trata de aprovechar cada rincón, cada pulgada. Y la verdad que tener elementos y espacios así que podrían ser flexibles y adaptables dentro del hogar es una de las cosas que solamente le habíamos dejado a los países asiáticos, que tenían problemas de densidad y de espacio, ¿verdad? Ahora yo creo que el resto del mundo se va a adaptar rápidamente a ese tipo de espacios, la idea de tener quizá una cama Murphy para poder bajar y subir, diferentes cosas que han existido adelante, pero que se han ido perdiendo a través de los años y a través de la experiencia. Yo creo que son cosas que van a definitivamente volver con mucha fuerza. Sí, el diseño a pequeña escala, los tiny houses, tiny eso house, es una tendencia, es una pero tendencia. es una consecuencia también como de que nuestras ciudades cada vez son más grandes, el espacio se hace cada vez más también costoso y entonces hay que sacar como de prioridad. Antes ya para ir finalizando, hay como 2 ideas que no quiero dejar en el aire y recalcar de las exposiciones. Una es la importancia de la data para el diseño, o sea, ya no todo podemos dejarlo a sentimiento, sino que ese tipo de herramientas como las métricas, qué funciona, qué no funcionó, qué tuvo más aceptación,
creo que son vitales en ese sentido. No sé si quieren ustedes pues como que agregar algo más para eso. Y es un poco, y perdón la interrupción, Carmen, claro, pues, basado en evidencia, ¿no? El exacto. tener estos datos y como dices, no tanto de feeling, ¿no? Como posiblemente antes se hacía el diseño o por estética pura, ¿no? Sino que cada vez más cuenta los factores de los datos, lo que la experiencia del usuario te ha demostrado para tomar decisiones de diseño, ¿no? Entonces, claro. sí. Y bueno, sí, exactamente. O sea, no es capricho de los diseñadores. Exactamente. ¿Va a agregar algo, María Paula? Sí, que ahorita es muy importante, por ejemplo, y lo hemos visto que nuestros clientes quieren también tenerla ellos experimentar, es decir, no es una gran inversión para una cosa fija y si quieren hacer pequeños pilotos para saber si va a funcionar y de esta forma reaccionar, es decir, estudian, observan, si funciona, aplican o hacen al revés también, estudian primero, hacen las métricas y ya con eso consiguen identificar y saber, eso también lo hace nuestro equipo de consultoría, consiguen identificar y crear el espacio de acuerdo a la necesidad específica del cliente, es decir, cómo trabajan, qué actividades se hacen, qué es lo que se va a hacer, cuántas personas están, y sobre la observación y la medición se crean los espacios. Y de la otra forma también se hace la experiencia, se prueba la teoría, funcionó, el espacio se transforma. Entonces, eso también va a llevar mucho a lo que decía Ramón, es un tema de agilidad y de productos flexibles, porque el día de mañana funciona así, pero el día de mañana tiene que ser ágil. Hoy ahorita el tema para la arquitectura, para los interiores, es la resiliencia. Tenemos que ser altamente resilientes. Estamos un día así, mañana no va a funcionar y reinvéntate y vamos para adelante. Entonces, resiliencia, agilidad, flexibilidad, así básico, fundamental. Y pues ya sí, a cerrar, pues que acabar yo reforzando, ¿no? La idea del elemento humano, que todo esto del distanciamiento mal dicho social realmente se convierte en el distanciamiento físico y que el exceso de tecnología al que hemos estado expuestos es como ustedes también dijeron, que nos ha hecho esperar y desear ese tiempo de encuentro en la oficina o en cualquier entorno fuera de la oficina. Creo que es lo que definitivamente dice, o sea, cuando vamos a un espacio, más que recordar las condiciones físicas, vamos a recordar la vivencia y la experiencia que tuvimos ahí, que es lo que puede hacerla verdaderamente memorable. Le damos la palabra a Rafael para que nos despida y a ustedes por mi parte, gracias y muy contenta de poder haber participado y compartir con ustedes estas ideas. Muy agradecido de ustedes los panelistas, de verdad que fueron intervenciones verdaderamente geniales, mucha información muy valiosa nos llevamos en la noche de hoy. Gracias Jorge, Ramón Emilio, María Paula, Fernando, por dedicarnos este tiempo a todos, a los participantes, y sepan que recibirán mañana todos un correo con los contactos de nuestros arquitectos y diseñadores, invitándolos a visitar nuestro showroom, donde verán una parte de todas estas cosas, y cuenten con la asesoría tanto de nuestro equipo local como de los panelistas, porque todos somos una gran familia, un gran equipo con el compromiso de hacer de sus espacios más productivos y más efectivos. Y gracias de verdad por dedicarnos este tiempo y por aprovechar todo este conocimiento de este tremendo equipo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.